Que ahí están. Ya, bueno. Nosotros habíamos visto una aproximación que es muy útil para determinar una forma compacta de lo que es los números complejos y de alguna forma va a servir para hacer muchas operaciones, básicamente, ¿no? Entonces existía una forma compleja, perdón, una formulación aproximada que se llamaba formulación de Euler, o fórmula de Euler también le llaman, ¿no? Que básicamente decimos que nosotros tenemos un exponente elevado a un número imaginario, en este caso a la parte imaginaria pura, y eso está vinculado a, o se puede llegar a una aproximación por lo que son funciones trigonométricas, ¿no? Y ustedes se fijan, esto de aquí resulta interesante porque se asemeja a pasar de coordenadas polares a rectangulares. Entonces, de ahí viene su utilidad, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo se trabaja con esto. Bueno, esa se llama fórmula de Euler. Entonces, creo que ya vimos esto. Fórmula de Euler, ¿no? Euler, Euler, como quieran llamar. Esto es una aproximación. Y se utiliza, bueno, se demuestra a través de series de Taylor. Pero nosotros vamos a tomar como fórmula que nos va a servir para hacer algunos cálculos interesantes, ¿no? Ahora, de manera general, nosotros podemos decir lo siguiente. Si tenemos un número complejo, ese número complejo puede ser representado por A más IB o BI de forma general, ¿no? Entonces, no se olviden, Z es elemento de los números complejos, ¿no? ¿Sí? De manera general, voy a ponerle aquí, ¿no? De manera general, ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? Cojo un número, un exponente y digo, bueno, va a elevar a un número, al número Z, este número complejo que acabo de definir, que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Entonces, si yo reemplazo, yo puedo tener E elevado a la Z, pero Z es A más IB, la parte real más la parte imaginaria. Esto puedo separarlo, entonces puedo decir, bueno, como es misma base, diferente exponente, yo puedo decir que es E igual a la A por E y B, la parte real y la parte imaginaria. A su vez, yo puedo decir lo siguiente, puedo decir que E a la A se multiplica, y miren, aquí ya podría aplicar la formulación de Euler, coseno, estoy reemplazando lo de arriba nomás, ¿no? Sería coseno de B más I, seno de B. Sí, simplemente miren, hice lo que está arriba, ¿no? Hice la parte del número, la parte imaginaria, la reemplacé con la fórmula de Euler. Sí, aquí es fórmula. Sería de esta manera. Entonces, fijarse bien, si yo tengo un número imaginario, generalizo un número imaginario, yo pongo y digo, bueno, yo quiero que E se eleve a ese número imaginario. Esto al final viene a ser una función, ¿no? Es un f de z. Por eso se llama función exponencial. Vamos a ponerle así, ¿no? Pero bueno, ese f de z es de a la z, por eso se llama función exponencial. Y el z es el número imaginario, a más bi. Si yo le separo e a la a, porque puedo separar, ¿no? Al final es una suma de los términos del exponente y puedo separar la multiplicación. Y yo puedo decir que el e al ib puede ser coseno de b más di seno de b. Eso de manera general. En el caso particular, por ejemplo, si b es igual a 0, podemos decir lo siguiente. Si b es igual a 0 y yo elevo, ¿no es cierto?, un e a la z, vendría a ser solo la parte real. Aquí podemos decir que simplemente va a ser e a la a, ¿no? Sí, e a la a. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria es ser. Ahí tomaría solamente la parte real. Ahora, nosotros habíamos estudiado un teorema. ¿Se acuerdan el teorema de ahí? La anterior clase se llamaba, bueno, ponerle así, se llama teorema de Moivre, ¿se acuerdan, no es cierto? Este teorema se puede generalizar, o mejor dicho, se le puede representar a través de la función exponencial de la siguiente manera. Imaginémonos que yo ahora voy a elevar la función exponencial a un valor n. ¿Se acuerda para qué me servía? Esto me servía cuando yo tenía el número imaginario y ese número imaginario quería elevar un valor alto, es decir, yo qué sé, 1 más i elevado a la 10. Pero si yo puedo tener una representación diferente, yo podría decir lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo un e a la ib elevado a la n,
yo puedo decir que esto es igual a que simplemente como son exponentes se multiplicarían E y NB para quedar de esa forma, ¿no? Y eso a su vez podría ser el coseno de NB más I seno de NB. Sí, entonces yo podría pasar esto, ¿no? Fíjense, en esto ya habíamos visto, sino que aquí resulta muy sencillito operar un número imaginario elevado a un exponente. Lo que no sería tan fácil si yo tuviera este número imaginario, a más bi elevado a la 100, por ejemplo. A más bi elevado a la 100 implica que debo multiplicar a más bi 100 veces. Pero si yo transformo a otra representación, en este caso una representación exponencial, que luego vamos a ver que se llama, realmente es una representación polar, yo puedo calcular facilito, mire. Simplemente el 100 por el b y el otro 100 por el b, ¿no? En el caso de que yo quisiera hacer de esta manera. Pero ya vamos a ver cuáles serían las variantes, ¿no? Vamos a ver algunas propiedades de esto que vamos a analizar. Unas propiedades que tiene la formulación de Euler. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar dos números complejos de yo que sé, e a la z1, de ahí viene realmente su utilidad cuando yo necesito hacer operaciones con números complejos que me resultarían muy complicados, a lo mejor hacerlos de forma rectangular. Imaginemos, yo multiplico dos números complejos que estén elevados a la exponencial. Yo básicamente, ¿qué podría hacer? Podría simplemente sumar los números complejos. Z1 más Z2, porque la multiplicación vendría a ser la suma, ¿no? Porque tienen la misma base. Entonces podría salir algo así. Entonces la operación esta es mucho más sencilla que hacerlo mediante la forma rectangular. Otra forma es qué pasa si yo quiero elevar algo, ¿no es cierto? Si quiero elevar un número complejo que ya vimos anteriormente, ¿no? Si quiero elevar un número a yo que sé, un valor, voy a poner un valor X, ¿ya? Entonces yo podría decir que yo que sé, e a la z de este número elevado a la x, donde x es, bueno, cualquier valor, ¿no? A ver qué valor es. Entonces sería e simplemente elevado a z o x por z, ¿no? Obviamente esto siempre y cuando bueno, el x sea mayor a 0, ¿no? ¿Sí? Otra propiedad, son propiedades que ya son naturales de esto, ¿no? Otra cosa interesante es qué pasaría si yo saco el valor absoluto de la misma función exponencial compleja. Simplemente hacer la parte real. La parte real es el módulo, ¿no? Que tiene sentido. Y solo la parte real vendría a ser el módulo. Pues si yo tengo un número complejo, la parte real vendría a ser el módulo, ¿sí? Algo que también resulta interesante, por ejemplo, es que e a la z siempre va a ser diferente de 0, ¿sí? Siempre va a ser, de hecho, debería ser mayor a 0, ¿no? Sí, debería ser mayor a 0 porque siempre va a tomar valores de alguna forma. Por ejemplo, en el peor de los casos que llegue a ser 0, si llegara a ser 0 por alguna razón, me va a dar el valor de 1, ¿no es cierto? Esas propiedades podrían ser un poco interesantes. Sí, bueno, son propiedades, ¿no? Pero bueno, normalmente esto va a ser diferente de 0. Sí, porque si le ponga 0, me va a dar 1, ¿no? Esto para todo Z, esto para todo Z, ¿no? Porque así tome 0, me va a dar positivo, ¿sí? Algunos valores que resultan interesantes estudiar. Y vamos a ver por qué, ¿no? Algunos valores. Vamos a ir a demostrar estos valores que resultan ser interesantes. Imaginemos que yo tengo la función exponencial compleja elevado al número complejo que es el nulo. Esto va a ser igual a 1, ¿no? Porque todo elemento elevado a la 0 viene a ser igual a 1. Otro valor interesante que resulta estudiarlo es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elevo e a la pi medios, por ejemplo? No se olviden siempre, tenemos aquí que tener la parte imaginaria, ¿no? Si no, no puedo calcular. Entonces, por ejemplo, ahí. Pues obviamente, si yo no sé calcular esto, simplemente, ¿qué hago? Coseno, la representación de Euler, ¿no? De pi medios, coseno de pi medios, más i seno de pi medios. Y veamos qué valor me sale.
Son valores que uno ya debe ir conociendo porque normalmente para realizar una prueba o esos son valores fijos. Que uno ya debe saber, no hace falta sacar la calculadora. ¿Sí? Esto me da el valor igual a I. ¿Por qué? Porque el coseno de pi medios, el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces, si esto es 0, esta partecita, bueno, la primera coseno es 0 y el seno es 1, me da el valor de I. Y son valores muy interesantes, ¿no? Esto me da una parte imaginaria pura. Y eso tiene sentido, porque si ustedes le grafican esto, pi medios I está yéndose hacia arriba, entonces 90 grados. Por eso les da I, no solo les da puramente imaginario. Ahora, existe otro valor muy interesante que ustedes bueno, si han lo estudiado, va a ser, suelen utilizarlo mucho. Bueno, más utilizarlo suelen tenerle como un valor que de alguna forma representa algo matemáticamente, ¿no? Y esto lo van a ver mucho. Creo que se llama la ecuación de Euler, pero nace por esto, ¿no? Es E de pi i, ¿no es cierto? Simplemente, ¿qué hacemos? El coseno y reemplazamos. Ustedes se fijan, lo único que hay que hacer en esta función de Euler es reemplazar el ángulo. Coseno, seno, siempre coseno, seno, ¿no? Aquí coseno de pi más i, seno. El seno es el que tiene la parte imaginaria, ¿no? Seno de pi. Y esto es igual a, si vemos coseno de 180, ¿se acuerdan cómo es el coseno? Es menos 1, esto les da menos 1 el coseno, y el seno de 180 es 0. Esto les va a dar menos 1. Entonces, si esto le reemplazo, le va a quedar de esta forma, ¿no? Esto igual a menos 1. ¿Sí? Y normalmente ustedes van a encontrar que esta formulación lo suelen tener así. Este menos 1, en vez de que esté restando, pasa a sumar. Y aquí le ponen 0. Esta formulación, bueno, más, creo que a veces es más anecdótica que represente algo, pero esta, he visto, le utilizan mucho porque saben decir que tiene los 5 números más importantes de la matemática. Tiene el E, tiene el pi, tiene el i, tiene el 0 y tiene el 1. Esta formulación suelen decir que es la fórmula que tiene la mayor cantidad de números, los más importantes, ¿no? El E, el I, el pi, el 1 y el 0, el nulo y el unitario, ¿no? Entonces, bueno, eso como anécdota, porque suelen utilizarle de esa manera. Ahora, vamos a la parte importante, que es la parte que quiero que entiendan de esto para que no haya confusión, porque normalmente aquí se confunde. Vamos a una parte importante. Bueno, cambiar de color. Ya. Entonces, vamos bien. Ahora, yo les había indicado que la fórmula de Euler es de esta de aquí, que le copié abajo. Y la fórmula de Euler nos va a servir para algunas cositas. Primero, inicialmente nosotros tenemos un número complejo, lo estudiamos y decimos, de alguna forma lo definimos de esta manera, ¿no? Y lo definimos diciendo que estos son coordenadas rectangulares, A más BI. En nuestros primeros ejercicios empezamos a sacar una formulación, ¿se acuerdan? Una formulación polar que decíamos Z es igual a un radio y a un ángulo y sacaba un argumento. Entonces tengo el radio o el módulo y tengo el argumento. Normalmente esto le llamamos representación polar, pero resulta que esa representación puede ser compacta. Y esa es la que nosotros vamos a utilizar, la operación, la forma compacta, ¿no? Además de eso, yo también sé que el Z es igual a qué. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esta parte aquí? Les voy a poner y le van a ver, ¿ya? El Z, si yo le transformaba, imaginemos que ya tenía la forma polar, es decir, yo tenía en la forma que está en rojito, ¿no? Yo le tengo en esa forma polar. Si yo quería volverle hacia la forma rectangular, yo decía, bueno, es de R, y luego digo, desde el punto de vista gráfico, sí, esto es coseno, desde la gráfica que hemos hecho, ¿no? De teta más di seno de teta. Simplemente estoy dividiendo tanto la parte real como la parte imaginaria, ¿no? Esto sale de la parte gráfica, la habíamos estudiado. Bueno, eso también es se llama representación de Euler, ¿no? Porque tiene el seno y coseno. Pero si ustedes se fijan, creo que a veces es la forma que toma confusión, es lo siguiente. Z, si yo hago así, R coseno de teta, si esto sale de la parte gráfica, no se olviden de él.
cuando yo hago el triángulo, rectángulo, saco Pitágoras, lo que sea, yo tengo el radio y el módulo. Pero si quiero sacar la componente en el eje real, la componente en el eje imaginario, el eje real es coseno y la parte imaginaria es seno. Y esto es básicamente para sacar que la fórmula, la parte rectangular. Si hacemos esto, nosotros sabemos que esto, bueno, por R, ¿no? R y seno de teta. ¿Sí? Vamos a ponerle por para que le vean por. Entonces, si yo opero esto, es decir, si yo cojo y multiplico R por coseno y R por el I seno de teta, yo sé que esta parte de aquí, el R por coseno, representa A y el R por el seno representa B, porque así fue como le calculé. Pero la idea es trabajarle de la siguiente forma, y ahí nos va a servir un montón. Yo voy a partir, ustedes le ven, yo voy a partir de aquí. Y digo, bueno, yo sé que esta representación de Euler tiene esa forma, pero yo voy a hacer el siguiente truquito, es decir, yo voy a decir Z es igual a que AR, y de ahí digo, ¿esto a qué se parece? Esto se parece a lo que está acá, E a la I teta, entonces aquí voy a poner E a la I teta, ¿sí? No sé si alguien iba a preguntarme algo. No, no creo, bueno. Ya, entonces, bueno, ya. Entonces, de esta forma, si ustedes ven, esta parte reemplacé, ¿no? El coseno de teta más I seno de teta por E y a la teta. A esto se le conoce como forma polar compacta. Y lo voy a poner aquí, forma, por representación, como quieran, ¿no? Forma polar compacta. Y eso representa forma polar compacta. Y es la forma con la que nosotros vamos a trabajar. Sí, con la forma polar compacta. Es para que más o menos no tengan confusión, porque acá lo que empecé diciendo era que yo tengo un A, la I, B, y el B pareciera que fuera el ángulo, pero no es así, sino que es un número genérico. Es decir, es un número complejo genérico. Pero realmente la utilidad de esto viene aquí. Es decir, si yo le puedo sacar el R y le puedo sacar el teta, mi representación puede ser R, E a la I teta. Esta es la forma polar compacta y es la forma como nosotros vamos a trabajar. Entonces, miren, esa es la forma como nosotros vamos a trabajar. Es decir, si es que yo tengo, de alguna forma yo tengo un número imaginario que viene dado por una parte real y una parte imaginaria. Es decir, por ejemplo, Z es igual a 3 más 2i. Lo primero que hago es sacar el módulo y lo segundo que hago es sacar el argumento. Si yo quiero llevarle la forma compacta, simplemente el radio es del módulo y el teta es del argumento. Y de aquí puedo moverme. Es decir, si luego quiero pasar a coordenadas rectangulares de nuevo, ¿qué hago? El E y a la teta le hago coseno de teta, seno de teta, multiplico por el R y ya tengo el A y tengo el B. De aquí puedo moverme. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que si quiero, por ejemplo, multiplicar dos números complejos en esta representación, es facilito. Multiplico los R y sumo los ángulos. Si divido, divido los R y resto los ángulos. Si quiero elevar este número complejo a la 100, simplemente el R elevo a la 100 y el teta multiplico por 100. Entonces esta representación es mucho más sencilla, ¿no? Pues para que le vean esto, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Y vamos a ir viendo la utilidad de esta formulación, que es la que normalmente nosotros utilizamos. Ahora, cuando ustedes trabajen con fasores en la parte de circuitos, normalmente van a trabajar con la forma que está en rojito, con el R y con el ángulo. Eso suele ser lo más normal, ¿no? Pero esta forma de representación compleja suele ser muy útil, ¿sí? Para resolver muchos ejercicios. Pero bueno, vamos a hacer el primer ejercicio. A ver qué tal nos va, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio es hallar el argumento. Hallar el argumento del siguiente, pero complejo. Entonces aquí voy a decir que Z es igual a el siguiente número complejo. Voy a ponerle menos. Voy a poner acá, que sería 2 dividido para 1 más raíz de 3i.
Ay, perdón, la raíz de 3 y ese sería el número complejo, ¿ya? Bueno, les voy a dar unos 5 minutitos a ver si es que logran resolver. Hay que hacer el argumento es el teta, ¿no? No se olviden, el módulo es del ángulo, el argumento es, perdón, el módulo es del radio y el argumento es del teta. Pues tratemos de sacar de este, ¿ya? Pues tratemos de sacar el argumento. Les doy unos 5 minutitos a ver qué tal les va.
Bueno, vamos a ver qué tal les fue. No sé si alguien logró encontrar. A ver, vamos a ver. No sé si alguien logró determinar. Alex Patiño, Alex, ¿me escucha? Alex Daniel Patiño. Alex, ¿me escuchas? No sé si me escuchas. Sí, pero todavía no lo tengo. Ya, a ver, alguien, no sé si alguien logró. Angélica. Profe, Angélica. por si acaso es menos 27,47 Menos 20 radianes grados. grados. Casi, pero no, estás muy lejos todavía. Ay, ¿cuánto te salió el Z? Porque primero no se olviden, cómo está el número imaginario abajo, el primero tienen que pasarle arriba, ¿no? ¿Cuánto te quedó el número imaginario ya antes de sacarle el valor? El real sería menos 1/2 y el imaginario raíz de 3/2. Sí, muy bien. El ángulo nomás creo que estás en algo errado. ¿Alguien más? Si no salió, pues ya lo voy a hacer también, ¿no? A mí me Estefanía, salió menos pi tercios del ángulo Inge. menos pi tercios. Casi, pero no. Ya vamos a hacerle, ya. Estamos ahí. Bueno, la idea es que hagamos y que veamos luego dónde nos equivocamos para reforzar el conocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, la compañía ya sacó, pero lo primero que vamos a hacer, no se olviden, es multiplicar por el complejo conjugado. Es decir, no puedo tener el valor abajo, sino que lo primero que tengo que hacer es llevarle al valor arriba, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar y dividir por el número del complejo conjugado. Me quedó medio grandecito. Bueno, hagámosle así para que quede bonito. Un 5. Que quiero que. Ya, manera va a ser. Ya, que no me quede muy deforme. Entonces, lo primero que hacemos, multiplicamos y dividimos por el complejo conjugado, que eso era lo que habíamos visto, ¿no? Eso normalmente cuando hay divisiones es muy común. Entonces, vamos a dividir y multiplicar por el complejo conjugado. ¿Por qué dividimos y multiplicamos? Para que no se altere la expresión. Si multiplico por algo y divido por ese mismo, el valor es 1, entonces como que no estuviera haciendo nada, pero a mí me va a servir mucho, ¿no? Para que sea complejo conjugado, ya habíamos visto que se cambia el signo, ¿no? Entonces nosotros cambiaríamos el signo, en vez del más, aquí vendría menos. No se olviden, el signo que se cambia es del número, la parte imaginaria, ¿no? Entonces vamos para acá, y esto vendría a ser igual a lo siguiente. Sí, vendría a ser igual a lo siguiente ya. Si aquí multiplicamos, ¿no? Ese negativo puede irse arriba, entonces le podemos poner menos 2 que multiplica al 1 menos raíz de 3i, ¿no es cierto? Ya. El menos puede irse arriba, puede irse abajo, da lo mismo, ¿no? Pues irse arriba porque va a ser más fácil multiplicar. Es 3, ¿no? Exacto. Y abajo podemos hacer la operación de multiplicar. Entonces, si multiplicamos elemento, sería 1. Porque es 1 por 1, 1. Acá es menos, ¿no? Menos. Si multiplicamos sería 1. El siguiente sería menos raíz de 3i. Sería 1 por menos raíz de 3i. Y el siguiente sería más 1 por raíz de 3i. Y de aquí viene la importancia. Se fijan, cuando yo hago esta multiplicación del complejo conjugado, se elimina la parte imaginaria en la parte de abajo del denominador. Simplemente es el truco aquí, ¿no? Y luego sería menos raíz de 3 por raíz de 3 me quedaría raíz de 3 al cuadrado, entonces me queda 3 y luego me queda i cuadrado. Sí, i cuadrado, porque i por i me va a quedar i cuadrado. Sí, bueno, eso lo voy a hacer más abajo para seguir desarrollando. Entonces el z me queda igual, entonces arriba me va a quedar lo mismo, ¿no? Menos 2, multiplicando ya, menos 2 más 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 i. Y abajo obviamente se va a eliminar el raíz de 3 con el menos raíz de 3, ¿no? Sí, esa es la idea de multiplicarle por el complejo conjugado, que se eliminan esos, ¿no? Me quedaría 1 y además de eso me quedaría menos, pero el i cuadrado
es menos 1, porque no se olviden que el i es raíz de menos 1, el i cuadrado es menos 1, al multiplicarse por 3 se volvería positivo 3, entonces aquí me quedaría más 3. Y directamente 1 más 3 me quedaría 4. ¿Sí? Entonces ahora puedo dividir cada elemento, entonces me quedaría menos 1 medio, ¿sí? 2 para 4, me queda, 4 para 2 me queda 2, me quedaría 1 medio, más, igual, ¿no? Me quedaría raíz de 3 sobre 2, y esa sería la primera parte, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, y no sé si hasta ahí llegamos, menos, sí, hasta ahí. Levanten la manito, ¿quién llegaron hasta ahí? ¿Quiénes lograron llegar hasta ahí? Creo que la mayoría. Sí, hasta ahí estamos claritos, ¿no? Bueno, los que no llegaron ya le revisan, no le verifican dónde pudieron haber equivocado. Ahora, lo importante, y aquí es donde vamos a, realmente es la parte interesante de esto, es lo siguiente. No sé si alguien me puede decir, a ver, vamos ahí, Ronnie Ramírez, ¿me escuchas? Ronnie, Sí, sí, profe. ya. Buenas noches. Una pregunta, mira, este número imaginario menos un medio más raíz de 3 sobre 2 y ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el cuarto. Ah, no, no, no. Porque- En el, a ver, sería en el segundo. Exacto, porque la parte real se mueve en el eje X, por decir, pero es real, y la parte imaginaria, lo de arriba es positivo, lo de abajo es negativo, para la parte derecha es positivo, para la parte izquierda es negativo. Es como tiene la parte izquierda, perdón, negativa, la parte real tiene negativa, se va a ir hacia la izquierda, en la parte del ano. Entonces, está en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que el ángulo estaría entre qué valores. No sé si alguien me puede decir, Cristian Alexander, Cristian Paucar, ¿me escuchas? Cristian, no sé si me escuchas. Cristian Paucar, ¿me escucha? No sé si te perdiste. Bueno, ¿cómo estoy? Néstor Andrés Noroña. Sí, Una tenía consulta. El compañero ya nos dijo muy bien que está en el segundo cuadrante. Entonces, el ángulo del argumento, ¿entre qué valores está? podría estar entre 90 y 180. Exacto. Entonces, los que sacaron otro valor, algo está mal. Sí, entonces tendrán bastante cuidado. Ahora, no se olviden, para mí es muy importante que de alguna forma se analice esto de en qué cuadrantes están y todo eso, porque resulta muy interesante que podamos ver eso, ¿no? Entonces ya les voy a indicar, déjenme un cinquito, sí, para ver cómo se visualizaría eso, ¿no? Y entonces voy a dibujarles aquí. Veamos si me dejan. Aquí lo tenía dibujado acá. Denme un cinquito. Sí, un cinquito. Bueno. Ya, bueno, voy a dibujar. Déjenme ver dónde están. Solo denme un. Se me borró el grafiquito que tenía aquí. Bueno, hasta aquí lo copié. Me voy a copiar un grafiquito que tenía por ahí para verle, ¿no? Ya, bueno, ahí está el gráfico. Ahora no, para irle explicando. No se olviden, nosotros tenemos 4 cuadrantes y normalmente yo pienso que es muy importante que ustedes puedan entender en qué cuadrante están, ¿no? Porque eso resulta muy interesante para que no tengan problemas en la resolución del ejercicio como tal. Ahora, yo, justamente lo que el compañero decía aquí, ¿no? Aquí sería menos un medio, entonces aquí, bueno, me vendría menos un medio, y voy a poner, no sería el valor de menos un medio en la parte imaginaria, menos un medio, perdón, en la parte real. No se olviden, para el lado derecho, real es positivo, para el lado izquierdo es negativo, para arriba es positivo, entonces el B va a ser igual a que
raíz de 3 sobre 2. Simplemente se escriben aquí, ¿no? Primero estaba con B, pero bueno, da lo mismo. Sería raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? No se olviden, está en el segundo cuadrante. Entonces, el valor va entre 90 y 180 grados. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Ahora, el ángulo normalmente yo lo puedo medir de la siguiente forma, o la forma que se debe medir, ¿no? Si es que está en el primer y segundo cuadrante, siempre, bueno, siempre se lo mide, independientemente del cuadrante que esté, pero se lo mide desde este eje, ¿no? Entonces vamos hasta acá. Bueno, hagámosle con otro colorcito, hagámosle con rojo. Así se mide el ángulo. El ángulo sería este. Ese sería el ángulo teta. Ese sería el ángulo teta. Pero yo puedo hacer de varias formas. ¿Sí? Yo puedo utilizar directamente con la calculadora y saber, porque ya sé que el valor es negativo y me va a dar. ¿Qué les recomiendo yo? Yo lo que les recomiendo es que primero calculen el ángulo que se encuentra con los datos que ustedes tienen y luego sumen o resten, pero primero calculen ese ángulo. Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir, bueno, como yo sé el valor, yo conozco este valor de aquí, ¿no es cierto? Yo sé que esto vale, este valor de aquí vale raíz de 3 sobre 2, y yo sé que este de acá vale menos un medio, o bueno, o un medio. Yo conozco esos dos lados. Entonces, yo eventualmente podría calcular, o del pronto puede ser mucho más sencillo decir, bueno, voy a calcular mejor este ángulo. Sí, este ángulo alfa, voy a llamarle un ángulo alfa, no un ángulo auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente sí suele dar confusión, porque ustedes van a poner en la calculadora, bueno, yo qué sé, ángulo, ¿desde dónde a dónde? O sea, ¿cómo saben cuál es? Y eso suele generar confusión si está en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Primero calculemos el ángulo alfa y no tomemos en cuenta el signo de los valores con el signo. Es decir, yo le tomo, en vez de un medio, lo voy a tomar como un medio y en vez de raíz bueno, y el otro es raíz de 3 sobre 2 como raíz de 3 sobre 2. No hay ningún problema, ¿no? Es decir, yo voy a sacar el triángulo rectángulo como que, imagínense, yo voy a sacarle aparte, como que no me interesa ahorita si son positivos o negativos. Lo único que yo sé es lo siguiente, que tengo ese triángulo rectángulo, que esto vale un medio sin signo, y esto vale raíz de 3 sobre 2. Y lo que quiero es calcular ese ángulo, el ángulo alfa, ¿no? Entonces yo quiero calcular este ángulo alfa. Siempre en cualquier cuadrante que estén, traten de hacer esto, es decir, saquen el ángulo y luego ven cómo le van a empatar, ¿no? Entonces vienen el ángulo de 90 grados, si tengo un rectángulo, pues yo puedo aplicar Pitágoras o lo que sea, ¿no? Entonces yo recomiendo así para que no tengan problema de decir en qué cuadrante estará y ahora cómo le calculo, ¿no? Entonces yo normalmente le puedo hacer de esa manera. Entonces, de esa manera ya se calcula mucho más fácil. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a calcular, pues, ¿qué me resultaría mejor? Simplemente sacar, por ejemplo, bueno, el módulo no hay tanto lío, ¿no? El módulo simplemente es donde está el primer elemento al cuadrado y luego el segundo elemento al... bueno, solo me piden argumento aquí. Vamos a sacar el argumento, ¿no? Vamos a sacar primero el alfa. Entonces, el alfa, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera. Me quedaría que la tangente del ángulo, en este caso voy a calcular el ángulo alfa, ¿sí? Voy a poner aquí donde está el alfa. Es igual a qué? Esto va a ser igual a, mover el alfa aquí, ya. Entonces, eso porque me va a ayudar. Creo que es mejor así al inicio. Cuando ya le cojan práctica, a lo mejor pueden hacerle directamente, ¿no? Entonces tengo el ángulo alfa. ¿Cómo le calculo? Cateto opuesto. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? Vendría a ser, de acuerdo a este ángulo, ¿no? El cateto opuesto vendría a ser un medio. Sí, el cateto opuesto vendría a ser un medio, entonces le ponemos un medio. Sí, para... Vamos a poner, bueno, hagámosle donde esté el otro, quede más chévere. Espérenme un musiquito, quede medio raro. Acá. Y entonces voy a hacer un medio dividido para raíz de 3 sobre 2. Aquí sería raíz de 3 sobre 2.
¿sí? Entonces, pongámosle raíz de 3. Ya, raíz de 3 sobre 2. Sí, entonces calculando la tangente del ángulo alfa. Como le ven, no es tan complicado, ¿no? Tangente del ángulo alfa. Entonces, si ustedes operan eso, les va a quedar raíz de 3 sobre 3, o 1 sobre raíz de 3, como quieran, ¿no? 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Y si eso normalizan, les va a quedar raíz de 3 sobre 3. ¿Qué significa normalizar? Multiplicar por raíz de 3 y dividir por raíz de 3, ¿no? Para que no me quede la raíz de 3 abajo. Que es mejor verle así, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. Raíz de 3 sobre 3. Entonces ya tendría el ángulo alfa, ¿no? Bueno, ya tendría la tangente del ángulo alfa. Pues simplemente luego de eso sacan el alfa. Pues el alfa sería inverso tangente o tangente a la menos 1 de ese valor, ¿no? Tangente a la menos 1. Y a veces ya existen valores que ya son fijos. Y este debe darles un valor, de pronto un valor casi exacto, ¿no? O debería dar un valor exacto, la verdad. Bueno, de aquí sería raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, un momentito. Sería raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí le ponemos raíz de 3 sobre 2. No sé cuánto sale eso. Alguien que me dé calculando cuánto sale esa parte de ahí. No sé si hay un calculador a la mano. 30 grados. 30 grados, muchas gracias. Entonces eso me sale 30 grados, ¿no? Ahora, no es muy común trabajar, y realmente no se trabaja mucho en grados, ¿no? ¿Cuánto sería eso en radianes? ¿Alguien que tenga? ¿Cuánto me da eso en radianes? Pi sextos. Exacto. No se olviden. ¿Por qué? Porque pi es 180, 30 grados, ¿cuánto será? Ya pueden sacarlo. Normalmente se trabaja en radianes, ¿no? Normalmente se trabaja en radianes. Pi sextos. ¿Sí? Bueno, sería esa forma. Ahora, y si tengo esta forma de aquí, tengo pi sextos, pero eso recién es alfa. Realmente a mí no me interesa alfa. Lo que me interesa es el argumento del número imaginario, que vendría a ser desde dónde. Desde el eje real, ¿no es cierto? Entonces, realmente el ángulo que yo debo calcular es desde ahí hasta acá, y ese sería el ángulo θ. Realmente muy fácil de calcular. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer ese pi sextos para llegar al θ? Simplemente hacer ¿qué? Una suma, ¿no es cierto? ¿Cuánto debería sumar? ¿Cuánto sería el ángulo θ? Sería los pi sextos. Se va en el gráfico, ¿no? Pi sextos más cuánto. No sé si alguien... ¿Cuánto le sumaría? Pi medio. Exacto, 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Más pi medio. Como ven, normalmente yo, hasta que logren dominarle y que no se equivoquen en qué ángulo está y todo eso, háganle así, ¿no? Más todo para que no tengan ningún inconveniente. Y si suman esto, les va a quedar 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios. ¿Sí? 2 pi tercios que vendría a ser 120 grados. 2 por 180, 360 para 3, 120. Y ese sería el ángulo final o el valor del argumento que queríamos, ¿no? Sí. No sé si hay algún problema. Si está claro hasta ahí, ¿cómo le hicimos? ¿Alguien? Carlos de Aguilar, Carlos, ¿me escucha? Sí, Ya. ¿Sí está claro? sí, todo claro. Ya. Y fíjense en que aquí yo ni siquiera ocupé el signo menos. Porque a veces el signo menos me dice dónde estoy parqueado y quiero meter en la calculadora y me da, si es que meto mal o me confundo, puedo irme a otro lado, ¿no? Entonces yo a veces prefiero que se haga de la siguiente manera, que ustedes definan dónde están ubicados y de ahí ustedes le tomen el valor. Es decir, no se olviden, si está para arriba, entre 0 y 180, el θ es positivo. Si está hacia abajo, podría decir desde 0 a menos 180, ahí va a ser negativo, ¿no? Es decir, si voy en el cuadrante 1, cuadrante 2, el ángulo va a ser positivo. Si voy desde la parte real hacia el cuadrante 4 o 3, el ángulo va a ser negativo. Sí, normalmente así se suele sacar en los libros, ¿no? Eso suele ser muy, muy común, ¿sí? Ahora, hagámosle un siguiente ejercicio, que puede ser medio interesante. Hagámosle este de acá.
Ya, hagamos este de aquí. Veamos si es que lo vamos a hacer. Hagamos un ejercicio 2. Imaginemos que quisiera hacer lo siguiente. Digamos que yo tengo un número complejo de esta forma y voy a hacer algo así. Un número complejo que quiero elevar a la sexta. Imagínense un número complejo. Bueno, tampoco es mucho elevar a la sexta. De pronto podría hacerle de manera manual. Digamos que quiero hacer algo así. Lo normal sería que, digo, bueno, ya como me pidieron elevar a la sexta, voy a hacer raíz de 3 menos i que multiplica raíz de 3 menos i, y así podría multiplicar 6 veces, es una forma válida. No de pronto en una prueba me lleve mucho tiempo hacer eso, ¿no? Obviamente a las 6 tampoco creo que sea tan alto, ¿no? Entonces aquí lo que me piden es determinar la forma, bueno, al final lo que quiero encontrar es el valor del argumento, quiero elevar, ¿no? Quiero elevar a la sexta y dejarle en forma polar compacta. Entonces, forma polar compacta. Entonces, si yo quiero encontrar la forma polar compacta y elevar a la sexta a la vez, veamos cómo podemos hacerle, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo elevaría yo a la sexta? Bueno, utilizando la forma polar compacta. Es lo que hacemos primero. Lo primero que vamos a sacar es el módulo. Digo, bueno, voy a sacar el módulo de z, ¿no? Entonces, primer elemento al cuadrado, entonces con la raíz, primer elemento al cuadrado sería la raíz. Lo voy a hacer completo para que luego no tenga problema, ¿no? Entonces raíz de 3 al cuadrado más el siguiente elemento que vendría a ser el 1, ¿no? El segundo elemento. Sí, bueno, en este caso menos 1 al cuadrado. No se olviden, yo siempre aquí, bueno, aquí le elevo al cuadrado y obviamente aquí no me dice que hay un 1, pero aquí hay un 1, que normalmente no se le pone. Entonces el elemento B es menos 1. Sí, pero el 1 no se le pone, ¿no? De aquí le elevo al cuadrado. Si hago esto, me quedaría la raíz. Entonces, raíz de 3 al cuadrado me queda 3. Más menos 1 al cuadrado me queda 1. Raíz de 4 me queda 2. Ya sé que el módulo vale 2. ¿Sí? El módulo valdría 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay pregunta, ¿cierto? Ahora, una pregunta que tengo ya. No sé si alguien me puede ayudar. Jonathan Ordóñez. Jonathan, ¿me escuchas? Jonathan, no sé si me escuchas. No, sí, creo que no me escuchan. Eric Alarcón, ¿me escuchas? Sí, qué buenas tardes. Ya, voy a hacer una consulta. Este número imaginario, raíz de 3 menos i, ¿en qué cuadrante se encuentra? Estaría en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Sí, eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, si ustedes le grafican, van a tener algo de esta manera. ¿Sí? Entonces, fijarás en bien, ahora el ángulo teta está ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué es interesante? ¿Desde dónde yo le puedo medir? Siempre ahora yo le puedo medir, básicamente como está ahí, ¿no? Yo le podría medir en el sentido horario, ¿no? Entonces ahí el ángulo vendría a ser negativo. Sí, cuando ven el sentido es positivo. Como les digo, normalmente, si ven el sentido antihorario, es decir, si está en el cuadrante 1 y cuadrante 2, le toman de 0 a 180 como valor positivo. Pero si están en el cuadrante 3 o 4 le toman igual, de 0 a 180, pero con el valor negativo. En este caso aquí el valor de A vale, bueno, el valor de distancia de A, ¿no? Que vendría a ser la parte real, vale raíz de 3. Voy a ponerle aquí. Ahí sería raíz de 3. Y la parte B valdría menos 1, ¿no? Sí, normalmente, como les digo, para calcular esto de la forma que estamos haciendo, no hace falta tomar el signo, ¿no? Es decir, no nos interesa tomar el signo, ¿sí? Ahora vamos a sacar el ángulo. Entonces aquí yo puedo sacar el teta directamente. Aquí no hay un alfa auxiliar, no hay nada. No voy a tomar los signos, ¿sí? Lo que voy a sacar es el ángulo teta. Y luego yo le doy el signo porque yo sé en qué cuadrante está y yo sé cómo lo estoy tomando. Entonces la tangente del ángulo teta
La tangente del ángulo θ va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso vale 1, ¿no? No se olviden, aquí yo no tomo el valor del signo. ¿Sí? No le tomo. Entonces, el cateto opuesto sería 1. Y el cateto adyacente sería raíz de 3. Y raíz de 3. Raíz de 3. Voy a poner al final porque yo sé en qué cuadrante está y yo sé cómo le tomo, ¿no? Simplemente es para calcular. Bueno, y aquí le pueden aplicar igual lo que es el racionalizar. Entonces, si multiplican y dividen para raíz de 3, les va a quedar arriba raíz de 3 y abajo 3, ¿no? Y eso ya lo calculamos. Les va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces, si van a calcular el ángulo θ, entonces el ángulo θ sería igual a tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. ¿De qué? De lo siguiente. Tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre 3. Sí, muy facilito, ¿no es cierto? Y de hecho este ya le calculamos. De 3 sobre 3. El ángulo me da, el θ me daría otra vez pi sextos a los 30 grados, ¿no? Pi sextos. Aquí me va a dar pi sextos. Ya lo calculamos anteriormente, entonces no hay mayor complejidad. Como les digo, a veces hay valores que uno ya debe ir sabiendo. Y bueno, raíz de 3 sobre 3, la tangente, por ejemplo, tangente de 1 es 45. Uno ya tiene que estar pilas, ¿no? Ahora, a esto voy a ponerle en forma polar. Y aquí es donde recién voy a considerar el signo, cuando ya le escriba en una forma polar. Entonces, z es igual a ¿cuánto? Z es igual a, el radio me queda 2, en elevado a la, voy a ponerle i, y aquí ¿cómo me quedaría el ángulo θ? Bueno, el θ final, ¿no? No se olvide cuando salga el θ desde el punto de vista gráfico, o sea, el ángulo vale 30, pero ya desde el punto de vista que ya le defino como función, el θ debe ser menos pi sextos, ¿no? Porque ahí recién yo le estoy dando el valor del signo, debido a que yo sé cómo se orientó. Sí, bueno, ponerle pi, no digo yo. Pi sextos. Sí, pi sextos, ¿qué es? Pi sextos, ¿no? Fíjense bien, aquí ya sé que el θ vale pi sextos, ¿no? Normalmente si yo calculo desde el punto de vista gráfico, obviamente el θ vale pi sextos, ya cuando está en la representación polar o lo que sea, ahí ya sé que es de esa forma, ¿no? Ahora, ustedes le pueden poner menos pi sextos o a su vez, dicen, bueno, no me gusta trabajar así, también podrían tomar desde aquí el ángulo θ hasta acá. Ahí sería positivo, sino que ahí sería 360 menos pi sextos. ¿Sí? Da lo mismo, o sea, por cálculo eso va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo que calcular por menos pi sextos. Y finalmente, para elevar a la sexta, z a la sexta sería de la siguiente forma. Ahí va a ser mucho más fácil. Entonces voy a elevar porque eso es lo que queríamos calcular. Z a la sexta. Entonces, z a la sexta es igual a ¿qué? Al radio elevado a la sexta. Parte exponencial, simplemente en vez de elevar a la sexta, se multiplica, ¿no? Entonces va a quedar menos pi sextos multiplicado por 6. Más fácil que haber hecho multiplicación por multiplicación, ¿no? Obviamente, si bueno, a las 6 capaz que manualmente salía más fácil. Y aquí multiplicaría por 6 y luego i. Entonces aquí ya pueden quitar, bueno, le voy a poner en otro, ¿no? Entonces le calculan cuánto les da el módulo. Aquí el radio es 2, y una vez le voy a poner 2. 2 a la sexta. Le pueden quitar esto, ¿no? Y finalmente, si quisieron elevar a la sexta, les va a quedar el pi. Entonces ya no hace falta lo de acá, no me quedaría pi directamente. El 6 se eliminaría. Entonces esta quedaría la forma de z a la 6, ¿no? Lo que queríamos elevar aquí a la sexta. Y como ven, realmente no representa mucha complejidad. Como digo, de pronto en el ángulo. Cuando yo recomiendo calcular de esta forma, ¿no? Pero pueden hacerle de la otra forma también, es decir, que vaya desde aquí y den toda la vuelta hacia en sentido antihorario, o a su vez poner directamente
en sentido horario, pero con el signo cambiado. Da lo mismo, o sea, matemáticamente les va a salir lo mismo. Y los libros normalmente hacen así, ¿no? Bueno, y en resumen, vamos a tener algunas formas, ¿no? Entonces, la primera forma que hemos estudiado, y la que empezamos estudiando, es definiendo un número complejo de esta manera, que este también se le conoce como una forma rectangular, ¿no? O representación rectangular. Y suele ser muy utilizado, ¿sí? Y luego tenemos la forma polar, que normalmente es la que se suele utilizar, ¿no? Que es un radio por la parte exponencial elevado al ángulo teta, al argumento por i. No se olviden, esto se le conoce también como formulación o forma polar. Bueno, polar compacta. Facilita los cálculos porque no hay que, si es que me piden elevar o multiplicar, es mucho más fácil las operaciones. Y finalmente tenemos la representación por ejemplo, si quieren volver de polar y volverle a sacar la parte del coordenadas rectangulares, simplemente r por el coseno de teta del ángulo del argumento más i seno de teta, ¿no? Más i seno de teta. Eso también, bueno, le llaman, normalmente le suelen poner como fórmula de Euler, bueno, o forma de Euler, ¿no? Euler. Estas serían las tres variantes que tenemos, ¿no? Como digo, la parte, la idea, lo que suele ser complicado a veces descubrir dónde está el ángulo, no equivocarme en los signos, o a su vez también es complicado, por ejemplo, aquí son ejercicios muy simples, pero de pronto les toque multiplicar, elevar a la cuarta, luego dividir para una multiplicación. Eso de pronto puede ser tedioso. Ustedes van a ver qué les resulta mejor. Si cambian de forma polar, si se pasan a rectangular, o en donde a ustedes les parece mucho más conveniente. Pero sí les pido que de cualquier forma que le hagan, siempre traten de visualizar primero gráficamente dónde está ubicado el número imaginario para saber cuánto vale el ángulo. Igual, también visualicen cuánto puede ser el radio más o menos para que calculen y no tengan problema. Sí, porque de pronto pueden confundirse, si es que ven un más, un menos, puede estar en diferentes partes, ¿no? Tendrán bastante cuidado para ubicar en qué cuadrante está el número imaginario. Con eso ya más o menos del ángulo pueden decir, ah, va a estar entre este valor. Entonces cuando calculen digan, no, calculen mal, ¿no? Sí, eso sería básicamente. Bueno, quedaríamos ahí hasta el día de hoy. Nos veríamos la siguiente clase. Que les vaya bien el resto de semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Diego. Gracias.